Y dos, cómo empieza a señalar que la República se desvanece incluso en el tiempo de la República, que es algo que nos interesa a nosotros. La represión, dos testimonios interesantes. La ficha policial. Su conducta no es mala, pero tenía gran influencia entre las masas por su posición y su cultura, de ideas francamente extremistas y disolventes. Bueno, Tomás Alfaro es un hazañista, un seguidor de Azaña. Es Manuel Azaña en Vitoria. Empieza con Acción Republicana, en 1934 va a pasarse también a... No es que vaya a pasarse, sino que Izquierda Republicana, esa unión de los republicanos en 1934-35, uno de los sitios donde empieza es precisamente en Vitoria. Y don Tomás Alfaro tiene algo que ver, no demasiado, pero tiene algo que ver. Pero ¿qué dice el defensor militar? Nos interesa también para ver un poco el pensamiento que tienen esos militares en 1936, porque él es detenido inmediatamente el 18 de julio porque es forzado a entregar la vara de alcalde a aquel que han puesto de alcalde los alzados, que es el empresario Santolaya, ¿no? Santaolalla. Dice su defensor militar: es un hombre ideológicamente equivocado, pero honrado y recto en su trayectoria, que dejándose llevar por el señuelo de tópicos tan manidos como el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, fijaos a dónde se remontan, con la secuela característica del materialismo liberal del siglo XIX, vislumbra en una república democrática la panacea de un pueblo, y cuando se da cuenta de que todo ello trae como fatal consecuencia el triunfo de lo bajo y hediondo, que los principios elementales en los que se debe basar todo pueblo civilizado de familia, religión, orden, jerarquía, principios todos ellos morales e inmutables, se vienen abajo, rasga sus vestiduras en un arrepentimiento, si bien desde luego tardío. Este es el defensor, como veis. Bueno, yo creo que lo define muy bien al personaje y define muy bien cuál es la filosofía que tienen los alzados en el sistema. Bueno, Tomás Alfaro salvó la vida básicamente por dos razones. Una principal, porque tenía una mujer que le debía querer mucho, que además era marquesa, María Draque, la marquesa de Cañadahonda, que además sus padres acababan de ser asesinados en Toledo por los republicanos, con lo cual tenía, digamos, la legitimidad de poder demandar y pedir los avales y las expresiones de favor de personajes importantes en beneficio de su marido. Uno de los que más tocó fue al obispo Mújica y algunas jerarquías eclesiásticas. Y en segundo lugar, porque en todos los procesos de justicia militar, en la justicia en caliente no, en la saca de Azáfeta te sacan, como dice la palabra, y te asesinan, no hay vuelta. Sí, pero sin embargo en la justicia militar te desarrollan un sumario, te desarrollan un expediente y están los avalistas. El republicanismo, señor, tiene la gran ventaja de que tiene muchos avalistas de peso. Tomás Alfaro tiene como avalistas a Guillermo Lío, que no es poca cosa, Santolaya, que hemos dicho antes que es el que le sucede como alcalde, que es el que declara por escrito que no le entregó el bastón de mando a la fuerza, como dice la leyenda. Bueno, no lo sabemos, ¿no? García Benítez, que es uno de los generales más importantes que tiene Franco desde el primer momento, Benito de la Brena, que va a ser gobernador militar de la ciudad, ¿no? Alfonso María Moreno, que es un sacerdote jesuita, o el comandante Jesús Velasco. Con todo, salva la vida, evidentemente, salva la papeleta en condiciones, porque solamente, entre comillas, está en la cárcel hasta enero de 1939, recorriendo diversas, Vitoria, en los Paules de Murguía, Burgos, etc., ¿no? Y al final, cuando termina la guerra, es como enviado a un cierto destierro en Madrid, pero bueno, el que le permite seguir volviendo de cada poco a su Villa Paula, que era una villa que tenía ahí en el Prado. Bueno, como veis, un republicanismo, señor, muy, muy castigado, ¿no? Pero claro, es un republicano muy crítico. Fijaos, Alfaro escribió un diario, y tenemos su diario, y he recogido algunas de las críticas que hace a los propios republicanos en diferentes momentos. Fijaos, al principio, pasados los primeros días y en vista de la transigencia del gobierno, han comenzado a tender sus redes y a torpedear la naciente república. Se está refiriendo a las fuerzas de las derechas. Era precisa una actuación enérgica y dictatorial, fijaos las palabras, contra los que se han sometido pero no se entregan, pues de otro modo tendrá que surgir el descontento. La transigencia es debilidad. Está hablando de las derechas, está hablando de mano dura contra esas derechas que no se doblegan, ¿no? Tengo que reconocer que algunos concejales republicanos son de una cerrazón e intransigencia enormes. Él tuvo unos problemones tremendos con los suyos, ¿no? En Vitoria este ambiente de demagogia pueblerina existe como en todas partes. El pueblo se deja fácilmente conducir por el que predica estridencias irrealizables, porque no tiene suficiente cultura para comprender que el mejoramiento de una clase social no es cosa de un día. Claro,
el tener republicanismo señor y republicanismo plebeyo es muy interesante porque te cubre todo el panorama, pero es problemático porque genera confrontaciones de intereses. Unos tienen más prisa y otros tienen menos prisa. Y todos son republicanos. Interesante. Eso es en el verano del 31. En agosto del 32, la política en Vitoria está muy embrollada. Nadie quiere resignarse a no mangonear. Todos creen que sus méritos son grandes y que les corresponden los primeros puestos en juntas, comisión y tal. La realidad es que hay muchos pobres diablos que no llegarán nunca a nada, aunque lleven 40 años afiliados al Partido Republicano. Creen que esto de la política es una cola como la del gordo de la Navidad, ¿no? Y dice, fijaos, no son demócratas, son tiranos de la chabacanería. Quieren hacer una república mugrienta. Él se enfrenta mucho con el sector izquierdista de los republicanos, con el Partido Republicano Radical Socialista. Y tiene algunos que son sus ogros, ¿no? San Vicente, Castresana, tiene algunos personajes, su diario es muy... su diario o su trilogía sobre la propia ciudad de Vitoria, ¿no? Pero finalmente, voy a saltarme porque ya voy siempre mal de tiempo. En julio del 36, fijaos, a punto de producirse el golpe militar, los partidos republicanos nada tienen hoy que hacer. Atacados duramente por las derechas y desbordados por las extremas izquierdas, viven en el poder lánguidamente, sin arraigo en las masas populares. Su vida es depresiva y su labor de gobierno estéril. Me interesa esta cuestión. Es decir, hemos visto cómo se reprime brutalmente a la familia política republicana, pero aquí empezamos a ver cómo la república se desvanece en el propio momento de la república. ¿Por qué? Porque la república, nosotros tenemos una imagen muchas veces muy mitificada. La república no fue un Parnaso, la república fue 5 años y medio de una tensión política muy fuerte por razones nacionales y sobre todo internacionales. Y dentro de la familia republicana, dentro del republicanismo, hubo pulsos muy notables en las propias ciudades, como estamos aquí hablando de Vitoria. Al punto de que en el momento en que estamos llegando al momento de julio del 36, el republicanismo, que había sido la cultura política principal dentro de la Segunda República, empieza a ser, como dice Alfaro, claramente desbordada por discursos partidarios, en este caso de la izquierda. Discursos partidarios, sobre todo los partidos obreros y de los sindicatos obreros, ¿no? Esto hace que durante la República haya una discusión que sobre todo se formula a partir del 34, a partir del fracaso de la Revolución de Octubre, que es esa pregunta de ¿cómo tenía que haber venido la República? ¿Por las urnas o por la guillotina? Bueno, esta es una pregunta que entonces, como digo, se formula mucho, pero que tiene que ver sobre todo con un debate, y es ¿qué tenía que haber sido la República? La República Liberal Democrática, que es la República que tuvimos, la República de los Azaña, de Alcalá Zamora, de Miguel Maura, de Marcelino Domingo, o una República de corte popular, con unos argumentos sociales muy potentes. Este es un debate que está ahí. Me voy a saltar mucho, ¿no? Cuando la República de izquierdas es sustituida en noviembre de 1933 por una república de centro-derecha y finalmente de derechas, es decir, la república de Alejandro Lerroux y en última instancia de José María Gil Robles, hay un sector de los republicanos que da la razón a los que en el primer bienio habían llamado los jabalís. Los jabalís eran un pequeño sector de parlamentarios en la república que eran extremistas republicanos, partidarios de que la república tenía que haber venido con una guillotina, haciendo borrón y cuenta, cortando cabezas. Pero desde luego la república le llamaron una revolución, pero no fue ninguna revolución. La república fue también un cambio político de la ley a la ley, por recordar luego otro que se produce en 1976-77. Esta es un poco la comprensión. ¿Qué ocurre? Ese discurso de los jabalíes, ese discurso sobre todo de Galán, que tenía algunas cosas escritas, del capitán Seviles, otro personaje muy importante en el movimiento de Jaca, con un continente social muy potente. Galán casi estaba más cerca de la CNT que de los republicanos. Esta es la realidad, y alimentaba mucho ese extremismo que algunos caen de la CNT y otros caen del Partido Comunista finalmente. No vende mucho al principio, es un mito, pero un mito relativo. Cuando empieza a ser un mito de verdad es después del 33-34. ¿Por qué? Porque un sector del republicanismo, empieza a considerar que los cambios se están produciendo con una enorme lentitud, que no les llega. Ellos quieren más velocidad. Y en segundo lugar, el fracaso del movimiento del 34 lo que hace es llenar las cárceles de prisioneros. Llegan a 30.000 presos en las cárceles. Y entonces un sector del republicanismo lo que quiere es dejarse de urnas y pasar directamente a la guillotina. Dejarse de esa república liberal democrática, que es lo que le gustaba a Azaña, que es lo que le gustaba a la tradición republicana que había traído la república, y pasar directamente a la fórmula de la república popular. Cuando eso pasa,
republicanos como Tomás Alfaro o como Manuel Azaña empiezan a descreer de su propia república. Y la república empieza a desvanecerse precisamente en ese mismo instante. El programa del Frente Popular de febrero del 36. El programa del Frente Popular de febrero del 36 tiene 3 hojas, pero está llena de: los partidos republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra, los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por, los republicanos no aceptan las medidas de nacionalización. Y al final hay una línea que lo dice bien claro: la república que conciben los partidos republicanos no es una república dirigida por motivos sociales o económicos de clases, que es en lo que están pensando los otros miembros de izquierdas del Frente Popular, los socialistas, los comunistas, los del Partido Sindicalista, los del POUM, etc., sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Son 2 ideas de república que no tienen demasiado que ver, y sobre todo porque aquí se está planteando ya una contradicción que luego la vamos a ver en el futuro, que es lo que podríamos llamar los republicanos por afiliación, es decir, los que son sobre todo republicanos, fundamentalmente republicanos, y los republicanos por filiación, es decir, aquellos que no eran republicanos, eran socialistas, eran anarquistas, eran comunistas, y a la vez estaban en el marco de una república hostigada por la derecha, y por lo tanto defendían la república, pero no es que fueran republicanos, ¿no? Eran republicanos antes que monárquicos, obviamente, porque la república suponía la posibilidad de transformación social, pero básicamente eran lo que eran, ¿no? Claro, esto lo empezamos a ver en un momento muy dramático, que es la guerra civil. Yo he hecho una experiencia, y es buscar carteles de la guerra. Y en los carteles de la guerra, como veis, la bandera republicana sigue saliendo, pero sigue saliendo como si la república fuera una especie de otro partido político. ¿Veis este cartel, por ejemplo, ¿no? Aquí aparece, pues, la bandera roja con una estrella, que podrían ser los socialistas, aquí la roja y negra de la CNT, la hoz y el martillo comunista, una icurriña, una señera, ¿no? O una bandera valenciana, y la república, con una cosa más, vamos a decirlo así, ¿no? No es la república como referencia fundamental, ¿no? Incluso si me apuras, los únicos que hacen causa de la república como institución a partir de un determinado momento son los comunistas, que son los que finalmente se acaban haciendo con el control de la situación durante la guerra civil y con el control de esa república, que empieza siendo republicana, pero que finalmente, ya con el doctor Negrín como presidente de la república, acaba pasando, como presidente del gobierno, perdón, acaba siendo cosa muy, muy distinta. Algunos otros grupos, fijaos, la CNT, las milicias necesitan, vamos, ni bandera republicana ni nada por el estilo. Entonces, la república empieza a desvanecerse durante la propia Segunda República y empieza a desvanecerse de manera más veloz durante la propia Guerra Civil. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la república como fin y otra cosa es tener la república como medio, que es lo que estaba ocurriendo aquí. Esto que os señalo se nota todavía más durante el franquismo. En el franquismo, una buena parte de las culturas políticas, además de ser reprimidas, como he dicho, pasaron a desvanecerse o incluso disolverse. De las que peor lo pasaron, sin ninguna duda, fueron los republicanos. Los republicanos pasan por una lenta muerte política. Yo traía aquí el ejemplo, digo, Gainza, Otaño. Yo en el 76-77 me acuerdo, era yo un chavalito, y me acuerdo que empecé a conocer a los viejos republicanos del lugar, ¿no? Y entonces conocí a Atanasio Gainzarain. Atanasio Gainzarain era un hombre de la CNT en Aretio, por ejemplo, ¿no? Luis Otaño era un masón que era el jefe del Partido Socialista histórico en Vitoria, ¿no? Los hermanos Mendiluce, que los conocemos por el magnífico libro sobre la represión franquista en Álava, eran ya del Partido Comunista. Pero cuando tú te pones a mirar a estos mismos personajes que eran en los años 30, eran jóvenes republicanos. Ninguno de ellos tenía el carné que tenía en 1977. Es decir, durante el franquismo, en este caso, habían pasado, y los pongo como ejemplo, habían pasado de ser republicanos a ser una cosa concreta y precisa que tenía que ver con el republicanismo, pero que no era republicanismo, era una cosa realmente distinta. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre básicamente porque el franquismo es muy complicado para ellos. ¿Complicado por qué? Dentro y fuera. Fuera, acordaros, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de la conferencia de Potsdam, los que han ganado la guerra dicen, ¿qué diablos hacemos con Franco? Esto se lo plantea Stalin, sobre todo, ¿no? Los anglosajones empiezan a marear la perdiz y dicen, bueno, no sé yo qué vamos a hacer. Bueno, en definitiva, ¿qué hacen? En 1946 no le dejan entrar a España en la ONU, acordaros.
Pero, sin embargo, los países que no dejan entrar a España en la ONU, que no reconocen al gobierno de Franco, no por eso reconocen al gobierno de la República. ¿Quién reconoce al gobierno de la República en el exilio? México, que es nuestro gran defensor en ese tiempo, y algunos países ya de la Europa del Este, de la Europa comunista. Algunos países de la Europa comunista, mientras estén los comunistas dentro de los gobiernos en el exilio. Porque cuando echan a los comunistas de los gobiernos en el exilio, esos mismos países dejan de reconocer de facto, formalmente ya, dejan de reconocer al gobierno en el exilio. Con lo cual, internacionalmente su posición es muy complicada. Pero es que interiormente su posición también es muy complicada. ¿Por qué? ¿Qué ocurre incluso antes de que termine la Segunda Guerra Mundial? Algunos tan poco sospechosos como los anarquistas montan una cosa que se llama la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, donde lo que se están planteando es que hay que hacer algo por todos los medios, legal o ilegal, por la fuerza o sin la fuerza, para conquistar un régimen de libertades. No se plantean para conquistar la República, para conquistar un régimen de libertades. ¿Qué hace Indalecio Prieto desde 1942 a 1948? Acabar en lo que se llama el Pacto de San Juan de Luz, que es un acuerdo con Don Juan, un acuerdo con los monárquicos, para recuperar la democracia, recuperar un régimen de libertades, y luego ya lo echaremos a votos si somos republicanos o somos monárquicos. Fijaos, en ese tránsito la República se está convirtiendo de sustantivo en adjetivo, está convirtiéndose en un elemento, digamos, no determinante, no sustancial, ¿no? Claro, esto le pasa también al propio republicanismo. El propio republicanismo, que había terminado la guerra, mantiene un gobierno republicano en el exilio, ahora lo veremos, que es muy poco potente, si lo comparamos, por ejemplo, con el gobierno vasco en el exilio, que es mucho más potente. ¿Por qué? Porque la figura de Aguirre es mucho más dinámica, tiene más base social, tiene mucho prestigio. Igual no lo sabéis, hay un momento en el que los republicanos se plantean proponerle a Aguirre como presidente de la República Española. Dijo que no. Hubiera sido curioso, pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Es decir, el republicanismo empieza a entrar en crisis al punto de que en 1959 los restos de ese republicanismo tienen que reorganizarse, y se articula en una organización que se llama ARDE, que a nosotros, Alianza Republicana Democrática, Acción Republicana Democrática Española, ¿no? Ni nos suena, o nos suena muy poquito. Fijaos la definición de ARDE. ARDE se constituye con la ambición de agrupar en su seno a todo el progresismo adogmático español, en todos sus matices diversos, pero coincidimos en la afirmación de sus grandes principios fundamentales de libertad, democracia, justicia y progreso. Todo el progresismo adogmático español. Imaginaos qué diablos es eso, a la altura de 1959. ¿Qué está pasando en España en ese momento, en 1959? Básicamente lo que está ocurriendo es que el republicanismo ha sido sustituido por el antifranquismo, y a partir de 1960, 10 minutos, José Mario, me estás robando el tiempo, a medida que vamos avanzando en los años 60, la oposición al franquismo básicamente es una oposición de clase. La oposición al franquismo es la nueva clase obrera del desarrollismo, que lo que hace es un discurso clasista, y lo que está es tratando de derribar una dictadura, pero con fuertes contenidos de clase. El antifranquismo es clasista, y entonces ese republicanismo se queda, digamos, en tierra de nadie, ¿no? Incluso más, a medida que va avanzando en los años 60 la oposición, hay una nueva incorporación muy potente al antifranquismo, que son los nacionalismos periféricos. Otra vez, los nacionalismos periféricos son accidentalmente republicanos. ¿Es el PNV republicano? Pues no lo saben ni ellos, ¿no? Nunca se lo han preguntado, ni se les ha perdido nada en la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es lo sustantivo. El republicano es Esquerra Republicana, obviamente, pero es Jordi Pujol republicano. Aquí lo sabe, ¿no? Dejémoslo ahí porque no tiene más. Por eso, cuando vemos las memorias, los antifranquistas celebran sin ningún tipo de distinción el 14 de abril, el 1 de mayo o la Berreguna. Cuando tú lees los recuerdos de Antonio Amat, pues salen la docena y media que eran aquí los antifranquistas republicanos viejos, y paseaban por la calle Dato y se ponían unos claveles, ¿no? Pero era lo mismo un día que otro, porque en definitiva estaban defendiendo el antifranquismo por encima de todo. El gobierno republicano en el exilio se disuelve justo después de las elecciones de junio de 1977. O sea, da por asumido que después de las elecciones de las primeras elecciones democráticas, su función ya no tiene lugar. Aquí os había traído la lista
de presidentes de la República y presidentes del gobierno en el exilio. O sea, más allá de Juan Negrín, pues nos suenan, pues sí, Diego Martínez Barrio era un político republicano de Unión Republicana. O sea, nos suenan muy poquito, muy poquito. Esto es el republicanismo durante el franquismo. Pero es que cuando llegamos a la transición, la operación se remata, vamos a decirlo así. Es decir, ya os he hablado un poco del planteamiento de Indalecio Prieto. Pero ¿qué hace el Partido Comunista? Aquí traigo la famosa foto del Partido Comunista, de la Plana Mayor, Carrillo, Camacho, etcétera, todos con la bandera española. La bandera española, la monárquica, ¿no? La roja, la actual, la roja, amarilla y roja, ¿no? Es decir, durante la transición vuelve otra vez a lo mismo, es decir, antes del debate constitucional, acordémonos, la famosa reunión en casa de Mario Armero entre Carrillo y Suárez, en febrero del 77, después de los crímenes de los abogados de Atocha, 6 horas de conversación. Básicamente lo que le plantea Suárez, os legalizamos, pero tenéis que aceptar, al menos provisionalmente, la situación monárquica que está en el momento. Y entonces Carrillo no es que diga que sí, dice que sí, pero es que además le convence plenamente, porque lo que está haciendo el rey por la democracia, y hay un montón de textos que lo afirman de esa manera, está, digamos, de alguna forma, los sectores de la izquierda están llegando a la conclusión durante la transición de que estamos acudiendo a una fórmula de monarquía republicana. Y el discurso de la monarquía republicana ha durado hasta hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué es una monarquía republicana? Una monarquía parlamentaria, igual que las escandinavas y cosas por el estilo, de división de poderes, hay un Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Es decir, no se hace causa de la República. El debate constitucional, cuando sale este asunto, en realidad nadie hace causa de la República. Los que más hacen causa de la República, curiosamente, son los socialistas, que en este momento están jugando una partida de ser más radicales que los comunistas, pero simplemente por el juego interno dentro de la izquierda. Eliber Barrera, por Izquierda Republicana, acaba diciendo lo mismo que Xavier Arzayus por el PNV, diciendo que en el fondo ellos no están descontentos, porque la adhesión a la monarquía, la adhesión a la corona, es la expresión de la diversidad de los pueblos de España. Ese viejo argumento preliberal del PNV, que no quiere vincularse a España vía Constitución, porque eso es muy liberal y muy moderno, sino que quiere vincularse a España vía corona, porque eso es preliberal, eso es antes de las Cortes de Cádiz. Eliber Barrera, que también era un tío muy sofisticado, era de la RC y era de la CNT también, sindicato de actividades diversas, ¿no? Pues entró también en ese mismo juego. Pero los discursos de Carrillo, por ejemplo, en favor de la opción provisional, dice monárquica, es muy importante. De hecho, en la lista de puntos que tienen de la Platajunta, la unión de la Coordinación Democrática y la Junta Democrática, el asunto de la República aparece arriba, y tú vas viendo los diferentes comunicados que van haciendo y ves cómo va cayendo, como por el principio de la gravedad, hasta ahí cayendo hasta el final, y lo dejan en un asunto que dicen, bueno, primero vamos a dotarnos de una democracia, y luego ya le echaremos a votos, a ver si somos partidarios de la monarquía o de la república. En definitiva, para no ponerme más nervioso, José Mari, la idea de república queda en la transición como algo, como controlador del tiempo, como algo instrumental, como algo superado de alguna manera, ¿no? Porque de hecho los propios de Arde, su objetivo político no era muy distinto a lo que se llega en 1977. La memoria republicana, muchas referencias, muy recientes, no tardías, y luego un par de cuestiones, os había traído aquí una cuestión que me interesaba mucho, pero no va a dar ocasión. Es que en estas sesiones sobre el republicanismo hemos hablado del republicanismo, pero de una manera que a mí me da mucho miedo. El republicanismo no es todo lo bueno porque la monarquía sea todo lo malo. Esto es de catetos, esto no es así. El ecologismo no es republicano. Uno puede ser ecologista y ser un liberal de la madre que lo trajo, ¿no? El republicanismo es una cosa muy concreta, se podría sustanciar en esas 3 ideas fundamentales. Crítica de la idea de libertad liberal. La idea de libertad liberal, que es la idea en la que nosotros vivimos, es que el poder tiene que existir, el Estado tiene que existir, pero cuanto menos me moleste, mejor. Cuanto menos me moleste, mejor. Esa concepción liberal de la existencia. El republicanismo piensa que no. Piensa que los poderes públicos tienen que ejercer una función muy activa y permanente. Si recordamos, si hemos estudiado algo en la filosofía de nuestros tiempos, es John Locke es el liberal y Juan Jacobo Rousseau es el republicano. Ese es el asunto. Para lo bueno y para lo malo, que los dos tienen de ambas cosas. 2. Reivindicación de la virtud cívica ciudadana.
la virtud, que también es muy rusoniana, es muy de Rousseau y muy de la Revolución Francesa, es decir, confiar en los ciudadanos, confiar en la capacidad innata para el bien que tienen los ciudadanos. Y una cosa muy importante, el pensamiento liberal coloca por delante al individuo frente a la comunidad, o en relación a la comunidad. El pensamiento republicano coloca a la comunidad por delante del individuo. Y esto puede estar muy bien o puede estar muy mal. Depende del trozo de comunidad que te toque en el trozo de tiempo de tu existencia. No es tan sencillo así. Y por último, defensa de una idea fuerte de democracia. La idea liberal es una idea de Locke, es una idea donde hay que controlar el poder, pero de cuando en cuando. La idea republicana no, la idea republicana es la idea de Rousseau. Hay que controlar el poder soplándole la nuca cada tarde. Es la ciudadanía agitada, es la ciudadanía en una especie casi de democracia directa, de plebiscito cotidiano, vamos a decirlo así. El modelo democrático republicano es mucho más eficaz, pero es mucho más cansino, y puede dar resultados también complicados. Prefiero no poner ningún ejemplo para no buscarme problemas, ¿no? Ejemplo de países actuales en el mundo, ¿no? Sin más, lo dejo ahí. El republicanismo en estos momentos vuelve a estar de moda. Terminaré diciendo por qué creo que vuelve a estar de moda. Pero hay que tener muy claro de qué republicanismo estamos hablando y cuál es la esperanza del republicanismo. Esto es una manifestación en Madrid, por el centro de Madrid, hace 2 años. Fijaos la manifestación. Son unos tipos que podrían llevar esas banderas como cualquier otro, ¿no? Porque, vamos, un formato es paramilitar, ¿no? Pero cuando hacen las fotos, nos encontramos que llevan fotos nada menos que de un tal José Stalin, Vladimir Ivanov Lenin y Carlos Marx, ¿no? Está la gente a la que sea muy partidaria, ¿no? Pero es muy posible que el discurso republicano, con esos antecedentes, con esos introductores, tenga sus dificultades. O no. No sabemos en qué situación estamos, pero puedo pensar que no. Posiblemente el republicanismo tenga que ser un discurso nacional, tenga que ser un discurso que tiene la pretensión que tenían los republicanos clásicos, de llegar a todos los grupos sociales, de satisfacer de alguna manera a todos. Eso que llaman en Francia la République, que lo mismo es République la Le Pen, que Macron, que cualquiera que Alain Krivine, todos son republicanos. Y a partir de ahí empezamos a pensar. Eso no es de lo que estamos hablando en España, esto es un asunto importante. Vale, y cierro. ¿Por qué creo que ahora está más de moda la república? Bueno, creo que hay un montón de explicaciones. Una de ellas principales es porque otra vez la monarquía no está de moda. En 1931, después de las elecciones del 12 de abril, Alfonso XIII vio lo que había y dijo, ya no estamos de moda, montó en un tren y se marchó para París. Bueno, pues ahora la monarquía vuelve a no estar de moda, y vuelve a no estar de moda por su mala cabeza y por los errores de Juanito, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la crisis de 2008-2010, se produce un proceso de deslegitimación del modelo político que venía precisamente de la transición, y en esa deslegitimación la monarquía es uno de los puntos nodales y de los puntos fundamentales. Igual que cobra una efervescencia y un dinamismo extraordinario el tema de la memoria histórica, que también sería un asunto para charlar, el asunto de la monarquía o república viene un poco de la mano, es el cuestionamiento de aquella herencia de la que venimos, ¿no? De aquel antecedente del que venimos. ¿Por qué? Pienso también porque esa idea de monarquía republicana se ve desautorizada con las prácticas de la familia real. No me tengo que extender, lo que está saliendo estos días, mejor lo dejo, ¿no? El discurso populista en España es de izquierdas, mientras que en otros sitios, en la mayoría de los otros lugares, es de derechas. Y eso le permite que esa idea de república popular, es decir, una república no hazañista, no liberal democrática, sino una república con fuertes contenidos sociales, permite aunar el discurso populista, la idea del 99% contra el 1%. La idea de república nos permite una mitificación positiva de la república de 1931, que no es poca cosa, nos permite tener un antecedente. ¿Por qué? Porque niegan el antecedente de la reforma política y acuden a buscar un antecedente que está en los años 30 y en concreto en la república. ¿Por qué? Porque la idea de república esquiva la confrontación con los nacionalismos periféricos. Tú ves muchas manifestaciones pobladas de esteladas, léase secesionistas catalanes y de repente una bandera republicana. No sé si unos y otros se han dado cuenta que es republicana española, pero están todos juntos. No es pequeña cosa, no es tontería, ¿no? La idea de comunidad, es decir, efectivamente, el derroche de discurso liberal y los malos efectos que ha tenido el neoliberalismo, en la parte del neoliberalismo, todo el liberalismo no es neoliberalismo, la mayoría del liberalismo no es neoliberalismo,
Pero la parte del neoliberalismo que ha impactado extraordinariamente en las sociedades ha generado una reivindicación renovada por la idea de comunidad, porque hemos visto a dónde nos lleva esta especie de ultraindividualismo que nos ofrece el ultraliberalismo, vamos a llamarlo de esa manera. Y el republicanismo, a diferencia del discurso liberal, no es individualista, es comunitarista. Es menos comunitarista que el nacionalismo, por ejemplo, pero es comunitarista, y esto es importante. Y por último, porque en muchas ocasiones también la idea republicana por oposición aparece como una especie de bálsamo de fierabrás. Todo lo que no es malo es bueno y eso es republicano. Y yo creo que como buenos republicanos tendríamos que escapar de esa noción tan cateta, permitidme el término, con lo cual voy a terminar. Muchísimas gracias y abierto a lo que después de esta sesión, no sé si te ha presionado José Mari, pero bueno, estamos todos un poco mirando así el reloj. No creo que tenemos tiempo para preguntas, vosotros mismos decidís, pero creo que no. Yo emplazaría para otra vez, para que se pueda repetir o seguir o ampliar. Creo yo que es un tema muy interesante. Gracias a todos, eskerrik asko, eta poliki, segurtasunak gordeta. Hemos quedado con ganas y habrá más.